Mesa de análisis. Qué bueno que continúa con nosotros porque, como es habitual a esta hora, ya comenzamos con nuestra mesa de análisis. Por lo pronto le doy la bienvenida al doctor Samuel González Ruiz, analista de seguridad. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto opinar ante tu auditorio. Muchísimas gracias, Samuel. El tema de hoy, ¿es real la reinserción social en México? Esa sería mi primera pregunta, Samuel. Pues no, desafortunadamente falta mucho por avanzar, aunque se hacen algunos esfuerzos. Hay estudios importantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace análisis en tema del funcionamiento de los penales y los tiene clasificados en todo el país, pero a pesar de estos esfuerzos, desafortunadamente muchos penales, sobre todo locales, pues tienen lo que se llama autogobierno, es decir, en realidad las instituciones nacionales no mandan en los penales, sino que son el autogobierno de las personas privadas de su libertad, de los llamados PPLs, los que establecen las reglas. Desafortunadamente, pues parte de estos fenómenos impiden desde luego el que la reinserción social pueda ser una realidad y pueda lograrse el esquema de la Constitución completo, que es lograr que los culpables no queden impunes, que haya investigación del delito y desde luego que cuando una persona es sentenciada para pagar una pena de privación de la libertad, pues sea reinsertada, logrando a través del trabajo, de la educación, del deporte, pues que la persona pueda reingresar a la sociedad de una manera tal que logre ser ahora una persona de bien que no comete los delitos, ¿verdad? Pues ese es el desideratum constitucional y por los problemas que hay en todo el país esto no se logra, Alberto. Exactamente. ¿Cuál sería la principal causa de esta imposibilidad de lograr que la mayoría de los internos en los penales se reinserten a la sociedad? Ya nos hablabas tú del autogobierno, que este autogobierno ahora con las bandas del crimen organizado, supongo yo que se está aumentando, ¿no, Samuel? Sí, en algunas partes del país esto sucede, el que los penales locales sean manejados precisamente por los propios grupos de internos o PPLs, ¿verdad?, personas privadas de la libertad, y que la ley de ejecución penal, una ley general, pues no se aplique en el país en realidad. Entonces, pues es un hecho muy lamentable. Se requiere mejorar distintos aspectos del control de la autoridad sobre los penales, sobre todo locales, y desde luego de que con esto se cumpla pues estas metas constitucionales y que están en la ley de ejecución penal para lograr que los individuos pues se reincorporen a la sociedad con toda lo que se requiere pues para que no vuelvan a delinquir. Ya lo comentabas tú, desafortunadamente en 6 de cada 10 personas en algunas partes del país pues reinciden, y eso es efectivamente un tema en el cual pues no se logró la reinserción. Exacto. Faltan mecanismos para apoyar a las personas que salen de los reclusorios para adaptarse a la vida social y a la vida en sociedad, y desde luego pues el apoyo a las familias de los internos. Sí, porque vamos a darle la bienvenida a Samuel, a Max Morales Martínez, especialista en seguridad y liberación de rehenes. Ya nos escuchas bien, Max. No es un lugar común, no es una frase trillada. O sea, las cárceles siguen siendo escuelas del crimen, Max. Sí, un saludo a los dos y a su auditorio. No solamente son escuelas del crimen, sino son los hoteles más caros que hay. En esta situación de la reinserción social son dos aspectos que hay que tener consideración. Uno, el utópico, el deber ser, el debiera ser, y otro es el de la realidad. Desgraciadamente las personas que están sujetas a un proceso, que fueron detenidas, inmediatamente a eso
son extorsionadas primero por los custodios y luego por los otros internos. Es un secreto a voces. Desde el primer día que ingresan, o en la primera semana, el primer domingo, le quieren pagar prácticamente 1.500 pesos que les condicionan. Primero, justificándoles para tenerlos en un lugar separado, ponerles un candado en las noches para que sean ultrajados, violados, para que no hagan vagina. Ese es el primer cuota, y cada semana le van bajando nada más 50 pesos hasta que lleguen a ceros y vuelven otra vez a poderles exigir dinero. O sea, no son los custodios víctimas también de los reos. Ellos son los que los extorsionan para que les paguen. Tiene conocimiento de que cada semana el que quiera tener un celular necesita pagarles a los custodios 2.500 pesos. Si quieren datos, informes de teléfonos, también les bloquean los directos, por favor. Exacto. Y otro tipo de delitos que se da, sí, como bien lo mencionaba el doctor Samuel, es la cuestión del autogobierno. Sí. Entonces, eso es lo que echa abajo el ideal. Está considerado en el artículo 18 de la Constitución, se habla de la reinserción social, que está basada en 6 ejes básicos. Y uno es el respeto a los derechos humanos, no se respeta. El otro es el derecho a la parte del trabajo, a la parte de la capacitación, a la educación, a la salud y al deporte. Teóricamente, previsto en nuestra Constitución, pues debería ser un motivo para poder mejorar la estancia de las personas que están sujetas a proceso, y al final, al cumplir su pena, pues que sean personas que puedan reintegrar positivamente a la sociedad. Sí. Y esto nos... Exacto, porque Samuel, esta radiografía de la realidad que nos acaba de exponer Max Morales va en ese sentido. O sea, al interior de los penales ocurren tantas cosas que en el exterior no nos damos cuenta, incluso homicidios, reos que se pelean y asesinan por un pan, ¿no? Sentenciados de 90 o 100 años que pues ya la vida ahí sí ya no les vale nada. O sea, es esa realidad que incluso ni la Comisión de Derechos Humanos ha podido revertir, Samuel. Sí, así es. Desafortunadamente esas son las condiciones. Hay que subrayar que los análisis que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pone a todos los penales en la misma circunstancia. Hay algunos mejores que otros, pero los penales locales, algunos de ellos donde se da el autogobierno, son los que tienen peores calificaciones en materia, desde luego, de los indicadores que tienen que ver con derechos humanos, que comprenden desde luego la protección de la vida, la protección de la salud, la protección personal, el derecho al desarrollo y a hasta el derecho que tiene que ver con los aspectos de deporte, obviamente el derecho a la capacitación para el trabajo. Todos esos indicadores nos dicen que aquellos lugares que tienen autogobierno, precisamente porque el autogobierno permite que algunos de los internos o personas privadas de la libertad se sobrepongan sobre los otros, pues esa parte evidentemente es la que genera todos estos actos de extorsión y corrupción, que desde luego en algunos casos llevan hasta el grado de perder la vida y algunos otros daños graves por parte de internos, precisamente porque el Estado no logra controlar estas instituciones penitenciarias. Max Morales, siempre dicen que es incómodo el estar haciendo comparativos, pero hay países en los que, pues al menos en los videos, en los documentales, se ve que las cárceles están mejor. O sea, esta situación de la reinserción social que establece la propia Constitución es un deber,
y deberían hacerlo bien. ¿Qué necesitaríamos en México? ¿Más presupuesto, mayor voluntad política, más participación de derechos humanos o todas juntas? Bueno, yo creo que los mayores ejemplos que podemos tener, o los más conocidos, son los de las prisiones en Estados Unidos, pero ahí curiosamente no las maneja su totalidad del Estado. Están concesionadas a empresas privadas, que son las que se encargan del manejo y la custodia de las personas que están siendo sentenciadas. Aquí en México encontramos que hay muchos detenidos culpables, pero hay también muchos pobres, muchas gentes inocentes que no se pusieron de acuerdo o que no les llegaron al precio a los policías o los ministerios públicos, porque los verdaderos culpables están a salto de mata, están libres, están buscando criterios de oportunidad para no ser detenidos o quedarse con el dinero que birlaron. Unos se dicen presos políticos, ¿sí? Y esto que te decía, generalmente no se presenta en otros países porque ahí sí se les da prioridad, se les mantiene aislados a los más peligrosos, no se permite tanta comunicación, aunque hay sus excepciones, pero por lo general las empresas concesionadas tienen que rendir buenos frutos en esta parte. Aquí, como hay tantos intereses, y más bien los intereses negativos son por parte de las mismas autoridades que quieren tener el control de la maleta de las instancias donde están recluidas las personas. Ellos son los principales beneficiarios porque les piden dinero a los presos si quieren ingresar comida todos los días, si no quieren estar dentro de las celdas, tienes que pagar 10 pesos en cada pase de lista, ¿sí? Si quieres tener otro tipo de canonjía, si quieres tener incluso algún negocio dentro de la prisión, el manejo de abarrotes, el manejo de frazadas, hay muchos negocios internos que los que lo propician son las propias autoridades. Claro. Es lo primero de los casos. Max, tocaste un punto interesante, Samuel. En algunos países el sistema penitenciario es privado. En México, desde hace una década empezó a intentarse este modelo. ¿Cómo va, Samuel? ¿Sería la solución o con el actual gobierno federal de que pues nada, la iniciativa privada, todo el control del Estado? ¿Cómo sería la posibilidad de tener cárceles privadas en nuestro país? Bueno, en Estados Unidos efectivamente hay algunas instituciones penitenciarias que son tienen régimen de concesión y efectivamente hay empresas que prestan ese servicio, que son servicios penitenciarios, en los cuales simplemente pues las empresas privadas ponen las instalaciones, ponen lo que tiene que ver con obviamente los terrenos, desarrollan la obra y otorgan la comida, todo lo que tiene que ver con mantenimiento y servicios de vigilancia, mientras que el Estado obviamente pone a los custodios y a otros elementos de la justicia que están ahí claramente manifestados. En México existen algunos penales privados a nivel federal con este esquema que se llaman CPS. Existen desde hace 10 años 8 o 10 penales en varias partes del país, y bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho evaluaciones de los penales que le llaman tradicionales y de los penales que les llaman de CPS, ¿verdad? Y pues en algunos aspectos pues hay mejoría en el proceso de administración por parte de los penales, digamos, con fondos de inversiones mixtas. Yo creo que en los países donde se ha instalado este servicio no se trata de privatizar todo, sino de que compitan los penales que son
digamos, manejados enteramente por el Estado, con los penales CPS, que son penales donde tienen participación público-privado. Y obviamente las experiencias cambian y hay procesos de administración distintos. Así que en el país existen, como dije, 8 o 9 penales que están en este modelo, que tienen distintos grados de eficiencia según los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Exactamente. Max Morales, esta asociación público-privada que se estableció desde 2010 con el presidente Felipe Calderón, ¿cuáles han sido los resultados tangibles? Y quizá ese sea el camino, o que los gobiernos sigan siendo los que controlen estos penales en el país. Como lo dice muy bien el doctor Samuel, estos ejemplos deberíamos de tomarlos en los penales que así se manejan en Estados Unidos. Aquí no. Aquí incluso hay una persecución ahorita de una conductora de televisión y su esposo por manejo de algunas cuestiones en este tipo de penales que no han justificado cuentas de eso, y realmente no le conviene a las autoridades actuales, porque ellos quieren detentar el control criminal dentro de los penales. Si seguimos así, seguirá la corrupción. Realmente deberíamos de procurar un cambio importante desde los principales centros de detención, porque esto ahorita no se ha parado. Por más que quieren, después de que hay 15 o 20 muertes por pleitos entre los precios por el control interno de esos negocios, sobre todo la venta de alcohol y narcotráfico que se impone adentro, eso es lo que tiene a nuestro sistema penitenciario todo brillar con una gran experiencia. Samuel, pues bueno, ¿qué posibilidad hay de que esto mejore al corto plazo, al mediano plazo, de que esta situación de nuestros penales en general tenga una mejoría? Pues obviamente que hay que trabajar muchísimo por parte de las autoridades, sobre todo las locales, para que se logre la mejora. Evidentemente, con el modelo público-privado se permite, pues, en el ámbito federal, la competencia entre, digamos, los penales puros que manejan totalmente el Estado, y los penales en donde algunos servicios algunos servicios penitenciarios están, digamos, manejados o administrados por la iniciativa privada. Fue ha sido un proceso de más de 10 años y que merece ser evaluado, porque evidentemente cuando se comparan unas cifras de algunos penales privados con los tradicionales, pues se ve claramente que en los penales federales, afortunadamente, el autogobierno no existe. Ese no es el caso de los penales estatales, y ahí es donde hay que mejorar, precisamente por parte de las autoridades estatales, los temas de abatir el autogobierno y de mejorar todos los servicios y generar todos los incentivos para que las personas privadas de su libertad, cuando salgan de los penales, pues no estén, teniendo necesidad de reincidir. Se puede hacer, hay que abatir estos elementos. Hay programas muy interesantes en Texas y otros estados de la Unión Americana, y es posible mejorar y dar resultados, Alberto. Exactamente. Max, brevemente, antes de que nos vayamos, porque tenemos que hacer un reporte de último momento, la pregunta, en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿habrá mejoría en los penales en México? Si no hay un cambio de voluntad de las autoridades en ese sentido, pero ya urgente, porque México está pasando por una de sus peores etapas de inseguridad pública. Sí. Esto abarca delitos que se cometen incluso desde las prisiones, como son la gran mayoría de las extorsiones.
si no se ataca esto de inmediato, no hay forma de poder mejorar este tipo de sistemas. Exactamente. Muchísimas gracias, Max Morales, me da muchísimo gusto saludarte, igualmente doctor Samuel González, un gusto tenerlos aquí en Mega Noticias. Esperemos que podamos tener otros temas que podamos platicar, porque como bien dicen, el tema de la seguridad pública lo tenemos hasta el cuello, todos los días es tema de seguridad lo que está acaparando los reflectores nacionales. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación y por compartir uno de los mejores penalistas de México. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, estamos en contacto. La falta de estrategias y corrupción al interior de las cárceles hace que los reclusos creen nuevas redes delictivas para generar ingresos a ellos y a sus familias. Todo desde la cárcel.